Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenos días, mis amadas hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Es una bendición poder estar acá esta mañana, dándole toda la gloria y toda la honra al Señor. Damos infinitamente gracias porque sabemos de que la palabra dice: nuevas son sus misericordias cada mañana y sus bondades son grandes para cada uno de nosotros. Buenos días, Moniquita, Dios te bendiga. Mi hermana Patti, buenos días, Dios me la bendiga. Qué bueno que ya estamos acá. Hermana Lili, Dios la bendiga. Buenos días. La verdad es de que nos alegramos y nos sentimos bendecidos, ya que cuando no se puede sacar al aire, pues nos deja aquel sentimiento, ¿verdad? Que no pudimos, pero hoy estamos acá dándole gracias y honra al Señor, y que sea Él el que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hermana Patti, Dios me la bendiga. Buenos días, qué gusto saludarla. Mi hermana Alexa López, Dios la bendiga. Qué bueno que ya nos estamos conectando para alabar y bendecir el nombre del Señor. Hermana Maitecita, Dios me la bendiga. Qué bueno saludarla. Mi hermano Augusto, buenos días. Dios le bendiga. Qué bueno que está acá con nosotros. Que el Señor lo bendiga, que el Señor le guarde en todo momento. Y es de bendición, de veras es de bendición ver cómo nos vamos conectando poco a poco. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este nuevo amanecer, por sus bondades, por su amor, por su gracia, por su fidelidad y su misericordia. Ahí donde usted está, mi amado hermano, sé que muchos van para su trabajo, otros preparando los alimentos, pero estamos acá dándole gracias al Señor. Hermana Lili, Dios la bendiga, buenos días. Qué bueno tenerla por acá. Y a todos y a todas, bienvenidos esta mañana. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Desconozco yo las necesidades, pero Dios sí las conoce. Hermana Helen, buenos días. Dios la bendiga. Qué bueno tenerla por acá. Muchas bendiciones. Estamos orando, vamos a orar. Y hablábamos sobre desconocer, ¿verdad?, las situaciones, los problemas, pero Dios sí lo sabe. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Y sabemos de que el Señor va a obrar, está obrando, y que vamos a ver los milagros, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros día con día. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tu amor es tan especial para cada uno de nosotros. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por ese amor infinito que tú nos das. Gracias porque tú tienes tus planes, tus propósitos para cada uno de nosotros. Señor, oramos, Padre, que sabemos de que tú reinas sobre todo principado. Tú estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Señor, tu amor nos levanta, tu amor nos guía, tu amor nos protege. Tu amor, Señor, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Eres un Dios tan especial. Eres un Dios tan grande y tan lleno de amor, tan lleno de bendiciones para nosotros, Señor. Si alguien se encuentra triste, si alguien se encuentra cansado, agotado de no ver lo que tú has dicho que harás en sus vidas, Señor, sé que tu mano de poder, tu mano de misericordia
va a llenar vidas y va a llenar corazones, va a llenar las mentes, las almas, va a llenar de una manera tan especial, Señor, que tú eres tan fiel, tan grande, que vamos a ver los milagros. Pero solo anhelamos, Señor, más de ti y ver los milagros. Pero sobre todo eso, Señor, te amamos con todo nuestro corazón, no por lo que nos puedas dar, sino por lo que tú eres en nosotros y por lo que tú representas en nosotros. Te amamos, Dios. Te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso es lo que nos insta, nos levanta. Buscamos tu rostro, buscamos, Señor, tu nombre, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea, Señor, cada día glorificado en cada uno de nosotros. Te amamos, Dios, te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano Félix, buenos días. Dios le bendiga. Mi hermana Élida, Dios la bendiga. Qué bueno que están por acá esta mañana. Así que le damos toda la honra y toda la gloria al Señor. Habíamos estado hablando un tema y dijimos que lo íbamos a continuar el miércoles pasado, pero no pudimos salir al aire, pero lo vamos a continuar. Y el mensaje y el título era el plan y el propósito, el propósito que yo estoy aquí en la tierra. Hay un plan, hay un propósito por el cual yo estoy aquí en esta tierra. Y cada uno de nosotros vamos a conocer el propósito por el cual yo estoy aquí en esta tierra. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Y Dios anhela que cada uno de nosotros conozcamos ese propósito. Y más en este tiempo, todo lo que está pasando, todo lo que vemos, lo que está ocurriendo día con día. Y sabemos que nosotros tenemos la luz de Cristo Jesús. Esa luz que realmente cuando nosotros nos damos cuenta, tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Tenemos esa palabra que nos instruye, que nos guía. Tenemos un mapa, tenemos la palabra de Dios que está plasmada y que podemos leerla, que podemos nosotros ver lo que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces lo que sucede es de que no logramos entenderla, o el tiempo es tan corrido que muchas veces solo medio la leemos y nos estamos perdiendo de una gran verdad, porque la verdad es Cristo. La palabra nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará completamente libres. Y es la palabra de Dios. Buenos días, mi hermana Jessica, Dios me la bendiga, qué bueno que está por acá. Y la palabra nos va a enseñar, la palabra nos va a guiar, y Dios va a hablar por medio de su palabra a nosotros. Muchas veces decimos: háblame, Señor, necesito escuchar tu voz. Y no nos damos cuenta que tenemos la palabra, tenemos los proverbios, los salmos, y así nos podemos ir los evangelios, ¿verdad? Donde nos habla de los milagros de Cristo, y que esos milagros también hoy en este tiempo son realidad para nuestra vida. Y entonces nosotros
podemos basarnos, tenemos una base bíblica y en la cual nosotros tenemos que ir en esa dirección, creerle al Señor. Ahora, muchos se preguntan y dicen, ¿para qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Para qué estoy yo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Dios no nos trajo aquí solo para sufrir y sufrir y sufrir, no. Dios nos trajo con un plan, con un propósito específico para que nosotros realmente demos de gracia, de lo que de gracia hemos recibido. No todos somos los ojos, no todos somos manos, no todos somos pies, pero yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos y el Señor quiere que nosotros fluyamos en lo que Dios nos ha dado. No pretendamos hacer muchas cosas, pero sí que fluyamos en el río que Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros. Hoy por hoy vemos muchas cosas difíciles. Hoy por hoy hay mucha contaminación. Hay muchas corrientes que no llevan a un buen camino. Hoy por hoy hay mucho engaño. Pero la palabra nos va a sustentar y la palabra nos va a alimentar y la palabra nos va a dar esa visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hablamos sobre lo que nos habla en Lucas, sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Él venía con un propósito. Él estaba aquí en la tierra para él ir. Él fue primero que Jesús, porque él fue el que abrió el camino. Pero cuando él nació, lo pudimos ver sobre Zacarías y Elizabeth, y que Zacarías, el sacerdote o el profeta Zacarías, él se asombró y se asustó. Y a veces no creemos lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros nos sentimos pequeños, a veces nos sentimos a un lado, a veces sentimos que no valemos, a veces nos sentimos insignificantes, a veces nos comparamos. Dios no quiere eso, porque Dios nos diseñó a cada uno con un propósito, con un plan. Así nos diseñó Dios. Y nos diseñó, y ¿saben? Él no hace acepción de personas. Nosotros aquí en la tierra hacemos mucha acepción de personas, pero Él no lo hace, porque Él nos ama. Somos millones de millones aquí en la tierra. Y a cada uno Dios conoce nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. A veces nos sentimos solos. A veces decimos, Dios no se acuerda de mí. Dios a otros les contesta, pero a mí no. Dice la palabra que Él sabe cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestra cabeza. Él lo conoce todo. Él conoce tu mente, tu corazón. Y Él sabe el propósito por el cual tú estás aquí en esta tierra. A lo mejor no te has dado cuenta cuánto has bendecido a muchas personas con una sonrisa, con un abrazo, con un buen consejo. Uno muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho en Cristo Jesús. Y Dios ha enviado personas a tu alrededor, como tú has estado con personas alrededor para bendecir sus vidas. Pero eso viene de Dios, no a nosotros, sino a su nombre sea toda la gloria, todo el honor, todo el imperio. Y es por eso que debemos de seguir adelante, porque tú y yo traemos un gran propósito para estar en esta tierra. Cuando ese propósito sea cumplido,
pienso que Dios nos toma y nos lleva a la eternidad. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Hoy en día vemos muchos decir que no hay rapto. Hoy en día vemos que muchos dicen que todo esto es mentira. Y están mintiendo y la palabra dice, mirad que nadie os engañe. Hay mucha desesperación, hay mucha desesperanza, podríamos decir. Pero la esperanza es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay desesperanza por todo lo que está pasando, por los acontecimientos. Vemos que esta semana en 2 o 3 países hubo terremotos, hay guerras, hambrunas, pleitos. Todo eso nos está enfocando a que nosotros tenemos que seguir adelante, a no desmayar, porque hay confusión, en el mundo hay confusión. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito para tu vida? Guiar a personas, decirles sigamos adelante, porque nuestra redención pronto vendrá y veremos cara a cara aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a conocer al consejero, a conocer al príncipe de paz. Por eso venía a la palabra sobre la vida de Juan. Buenos días, hermano Bayrito. Dios lo bendiga, qué gusto saludarlo. Venía a la vida de Juan. Cuando vemos la vida de Juan, no fue fácil, pero él traía un plan, él traía un propósito. La vida de Juan el Bautista, vemos que ya Elizabeth estaba esperando a Juan el Bautista. Cuando estaba María, la madre de Jesús, cuando ella también estaba encinta, estaba embarazada, y la Biblia narra y la Biblia explica cómo cuando se vieron las dos, el vientre saltó porque era el Hijo de Dios, el que estaba esperando a Jesús, María. Y entonces, cuando vemos la palabra, cuando nos entramos de lleno a la palabra, vemos todo lo que Dios ha diseñado y ha planificado. No dudemos de la palabra, no dudemos de su gran amor. Hay muchos predicadores que es la palabra tan linda, tan especial, pero también hay muchos que están engañando y debemos de tener mucho cuidado. Hay un plan, hay un propósito en tu vida. Tú no eres cualquier cosa, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres un hijo el cual el Señor diseñó para grandes cosas. Pero debemos de nosotros decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Una amiga me contaba que la semana pasada y esta semana Dios, en su gran amor, ¿verdad?, le regaló una alma para Cristo y pudo orar por otro joven por una situación difícil. Entonces nosotros estamos aquí con un propósito para servirle al Señor y para caminar en su amor y caminar en Él para ver las maravillas del Señor. Vimos en Lucas cuando Elizabeth había dado a luz. Y luego vimos todo el anuncio del nacimiento de Jesús, pero hoy vamos a ver el nacimiento de Juan. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 57. Cuando llegó el momento de dar a luz, Elizabeth tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes se alegraron con ella al escuchar que el Señor había sido tan bueno con ella. Recordemos que Elizabeth ya era de avanzada edad, igual
que el sacerdote Zacarías. Los dos eran de avanzada edad. Al no creer lo que Dios va a hacer en tu vida, retrasa la bendición. ¿Qué pasó con el sacerdote Zacarías? Dejó de hablar por un tiempo, por no haber creído. Y entonces nosotros, lo que sucede es cuando nosotros no creemos el plan y el propósito de Dios, retrasamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué pasan tantas cosas? Pero lo que ocurre es que nosotros tenemos que creerle a Dios. Porque Dios envía palabra, Dios te habla por su palabra. Puede utilizar a una persona para hablar a tu corazón por medio de un mensaje, pero no lo creemos. Y como no creemos, se retrasa la bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces dice el 58, sus vecinos y parientes se alegraron con ella al escuchar que el Señor había sido tan bueno con ella. Era una mujer de avanzada edad. Ya tenía, la Biblia no especifica, no nos habla de la edad de ellos, pero dice la palabra que eran de avanzada edad. Y entonces sus vecinos se alegraron, se regocijaron. Me imagino que Elizabeth decía, yo ya soy mayor, ¿cómo voy a dar a luz? Ella era una mujer estéril. Y las mujeres estériles en aquel tiempo no se veían bien. Y entonces había todo lo contrario para la vida de Elizabeth. Pero a Dios le plació y quedó escrito en la palabra lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo no sé qué milagro tú estás esperando. Puede ser algo que tú digas, para mi vida es imposible, pero para Dios todo es posible. Uno puede decir, es imposible, pero para Dios es todo posible. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de amor. Y tú y yo venimos con un propósito a esta tierra, a este mundo, con un plan, con un propósito para llevar las buenas nuevas, para llevar el evangelio. No sé dónde Dios te ha puesto, pero donde Dios te ha puesto, cuando nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, vamos a ver la gloria de Dios actuar en nuestra vida. Vamos a ver su soberanía, vamos a ver su gran amor, vamos a ver que Él nos va a abrir puertas, nos va a abrir conexiones, nos va a abrir caminos. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir ese propósito en tu vida y en mi vida. Se tiene que cumplir ese propósito para el cual nosotros estamos acá. Buenos días, y Dios te bendiga. Seguimos leyendo y dice, a los 8 días de nacido, cuando el niño iba a ser circuncidado, vinieron y querían ponerle por nombre Zacarías, como su papá. Pero la mamá levantó la voz y dijo, no, su nombre debe ser Juan. Recordemos que hace 15 días habíamos leído y cómo Dios todo se los habló y les dijo cómo iba a ponerle al bebé que esperaba Elizabeth. Todo estaba bien diseñado. Cuando nosotros hacemos las cosas en la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, vamos a ver que todo se va a ir encarrilando y todo se va a ir dando. Porque en aquel día, y ahora lo vemos también, cuando nace un hijo varón, se le pone igual que el padre o igual que el abuelo. Y en esta ocasión querían que se llamara Zacarías. Pero la madre de Juan, Elizabeth, dijo, no, su nombre va a ser Juan. Y luego dice, ellos le dijeron,
ninguno de tus familiares se llama así. Entonces, por señas le preguntaron a Zacarías qué nombre le quería poner a su hijo. Pidió que le trajeran una tabla en la que escribió su nombre, en la que escribió y puso su nombre es Juan. Todos se quedaron atónitos. Inmediatamente se soltó la lengua y empezó a hablar y a alabar al Señor. Hasta en ese momento, cuando Elizabeth dio a luz y cuando ya habían pasado unos días y que era ya el momento de ponerle su nombre, y aquí pasa algo en nuestra actualidad. Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hablado a tu corazón, pero muchas veces dudamos de la palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas y no actuamos y no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque somos seres humanos. Inmediatamente lo que pensamos es: esto es mi mente, esto no es de Dios, y no lo ejecutamos y no lo hacemos o no le creemos. Y volvemos nuevamente a la carga de decir que tú y yo traemos un plan y un propósito. Estaremos cumpliendo ese plan y ese propósito en nuestras vidas. En los grupos que tenemos de oración y de intercesión, diariamente se manda un tiempo de oración y un día de palabra. Y estamos casi que terminando el libro de Apocalipsis. Y entonces yo le decía al Señor, bueno, yo creo que ya llevamos alrededor de 3 años más o menos enviando los audios, leyendo la palabra, que es de mucha bendición. Y yo le decía al Señor, pues ahora hay muchos audios de Biblias que la explican y hasta efectos especiales se oyen, ¿verdad? En los audios, cuando iban a la guerra, cuando pasaba algo, se oye muy lindo. Yo le decía, Señor, bueno, yo creo que ya es el tiempo porque ya lo vamos a terminar el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué quieres tú que hagamos? Y el Señor me decía, sigan leyendo la palabra, sigan leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a dar esa luz. También oramos por las peticiones. Anoche, hermana Lili López enviaba un audio sobre estar orando por las peticiones y seguimos orando por las peticiones. Y cuando tenemos esa necesidad de orar, de leer la palabra, ahí nos estamos moviendo en el río de Dios. Porque una palabra puede llegar a un corazón. Yo les comentaba a mis hermanas, y aquí lo vemos en las plataformas, hay hermanas que viven en el extranjero. Y bendito y la gloria sea para el Señor, porque la palabra llega a sus vidas, a sus corazones. La oración llega a lugares. Estamos ahí, una familia guatemalteca que vive en Europa, y ahí se manda la palabra. Y qué lindo, porque una hermana me decía, yo me alimento con esta palabra, pero viene de Dios. Entonces todos aquí en la tierra traemos un plan, traemos un propósito. Que el plan de Dios sobre tu vida sea ejecutado. Que el plan de Dios para tu familia sea ejecutado. Que tú te levantes ahí como una columna fuerte en tu familia. Y vas a ver y verás cómo Dios va a ir cambiando, va a ir transformando, pero no nos desesperemos. Porque Habacuc 2:2 dice, aunque la promesa tardare, espérala, porque ciertamente llegará y no mentirá. Sigue adelante, sigamos adelante, sigamos creyéndole al Señor, porque aquí hay columnas fuertes en las casas, en los hogares, en los trabajos, en las empresas. Hay columnas fuertes en las cuales nosotros debemos de cada día decirle, Señor, aquí estoy. Dame sabiduría, dame lo que tú tienes preparado para mí, que este día yo pueda hacer luz
a otras personas. Que este día yo pueda hacer, Señor, lo que tú quieres que yo haga, porque los días se están acortando. Gloria a Dios, hermana Claudita. La hermana Claudita escribe y me dice, yo estoy en Tennessee y me gozo. Y eso nos da la bendición de que la palabra está llegando a los hogares, a las vidas, a los corazones, y que hay un plan y hay un propósito. Yo tengo la bendición de conocer a la hijita de mi hermana y no la conocí, es jovencita. Y ahí estamos, en la iglesia, ahí estamos trabajando para el reino de los cielos. No dejemos de alabar al Señor, no dejemos de estar en su presencia. Sigamos cada día, porque el de repente de Dios te va a sorprender. El de repente de Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y tú vas a decir, yo no sabía que yo tenía este don, yo no sabía para lo cual Dios me está levantando. Juan el Bautista venía con un propósito. Pero vemos también cómo pasó cuando Juan empezó a trabajar, y él era un hombre que en nuestros tiempos diríamos era raro, ¿verdad? Porque él se vestía con ropas diferentes, él comía langostas, comía miel, se iba al desierto. Y entonces vemos que si nosotros lo hubiéramos conocido, diríamos, ay, qué rara esta persona, ¿verdad? Pero aquí nos dejó plasmado, y la muerte de Juan no fue fácil, pero cumplió el llamado y cumplió el propósito para lo cual él estaba aquí en esta tierra. Entonces dice, todos se quedaron atónitos, inmediatamente se le soltó la lengua y empezó a hablar y a alabar al Señor. Todos los vecinos se atemorizaron. Se corrió la voz de lo sucedido por toda la región montañosa donde vivían en Judea. La gente se preguntaba, ¿qué llegará a ser este niño? Porque estaba claro que el poder del Señor estaba con él. Ahora hay algo bien importante aquí, donde Zacarías alaba a Dios. Cuando Dios nos da lo que hemos estado orando, hemos estado anhelando, lo que Dios pone en nuestras vidas, alabemos a Dios, démosle gracias a Dios, creámosle a Dios, porque cuando yo creo a sus promesas, al llamado, a lo que Él tiene para mí, creámosle al Señor, porque Él se va a encargar de abrir las puertas de bendición para cada uno de nosotros. Él se va a encargar. Muchas veces nosotros queremos meter nuestras manos. Hagamos las cosas conforme lo que Dios nos dé y las indicaciones. No forcemos las cosas. Las cosas se van a ir dando de poco en poco y vamos a ver la soberanía de Dios en nuestras vidas. No desmayemos, no nos desesperemos, porque Dios tiene el plan perfecto para mi vida y para tu vida. En el trabajo donde tú estás, tú eres luz. Aunque quizás estás batallando con muchas cosas, pero tú eres luz en ese lugar. Tú eres esa luz que Dios ha puesto en el lugar donde tú estás. Y a donde quiera que tú vayas, tú eres luz. Tú eres esa fuente que la fuente es Dios, que nos da esa fuente a nosotros, para que esa fuente salga de nosotros, de nuestra boca, de nuestros labios, para guiar a las personas en el trabajo, en la familia, aún en la misma iglesia, en un núcleo familiar, en un núcleo de amigos, que vean en nosotros la diferencia,
que vean en nosotros el cambio, que vean en nosotros que somos hijas e hijos de Dios, que somos escogidos con un plan. Y muchos nos dirán que nosotros reflejamos algo dentro de nosotros. Ese reflejo que hay no es un reflejo, es lo que sale de nuestro interior, porque nuestros ojos reflejan lo que hay en el alma. Si tú estás triste, se reflejan en tus ojos. Si tú estás feliz, se refleja la felicidad. O si estás preocupado, angustiado, enfermo, atribulado, se refleja. Pero nosotros tenemos esa fuente, y esa fuente va a salir de nosotros para otras personas, para nuestras familias, para nuestros hijos, para el cónyuge, para nuestros padres. Hay esperanza. Hay una esperanza que es Cristo Jesús. Llevemos las buenas nuevas. Llevemos ese mensaje de vida. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Hay un plan, hay un gran propósito por el cual nosotros estamos aquí. Hace 15 días hablábamos, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? Por eso lo continuamos hoy. Pero fíjense que Zacarías, el padre de Juan, alaba a Dios y dice: entonces Zacarías, el papá del niño, se llenó del Espíritu Santo y profetizó. Y fíjense que en ese tiempo aún no se hablaba del Espíritu Santo. Cuando cayó la presencia de Dios fue en Hechos de los Apóstoles, cuando cayó y descendió el Espíritu Santo. La Biblia que yo utilizo, que me gusta mucho, es la palabra de Dios para todos. Y es un lenguaje muy práctico para nosotros. Y entonces a veces se oye diferente, pero es un lenguaje diferente, es una traducción diferente. Y también tenemos la Reina Valera, ¿verdad?, que todos la utilizamos, y ahora hay muchas traducciones. Luego dice: bendito, dice, sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a ayudar a su pueblo y a liberarlo. Nos ha dado un Salvador poderoso de la familia de su siervo David, tal como lo prometió en el pasado, por medio de sus santos profetas. Tú no eres una casualidad en este mundo. Tú no viniste por accidente a este mundo. Tú viniste con un plan. Tú viniste con un propósito para esta tierra. Muchas veces el enemigo quiere poner tristeza porque no avanzas, porque dices esto no avanza, esto no cambia, esto no es no veo yo nada. Pero de la nada Dios hará grandes cosas. Dios es fiel. No desmayemos, sigamos adelante. Creámosle a sus promesas. Creamos en su soberanía. Versículo 70. Tal como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. 71. Estamos en Lucas 1. Prometió salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. También prometió que tendría compasión de nuestros antepasados y que no olvidaría el pacto santo que hizo con ellos. El pacto era la promesa que le hizo a nuestros antepasados. Abraham prometió liberarnos del poder de nuestros enemigos para que podamos adorarle. Y aquí el padre de Juan el Bautista profetiza y habla. Recordemos que los apóstoles, cuando Jesús los llamó, ellos sabían y ellos decían: Él es el Salvador del mundo, y gloria a Dios. Y en ese tiempo ellos, recordemos que los romanos los oprimían demasiado.
Pero estando eh, ellos con Jesús, Jesús les hablaba en parábolas, pero no le entendían. Porque ellos lo que querían era que hubiera un libertador, y el libertador estaba ahí con ellos. ¿Cuántos años han pasado de toda esa palabra, de toda la palabra que nosotros leemos? Más de 2000 años. Y aquí estamos nosotros, creyendo que un día le veremos, que Él va a venir por la iglesia amada, que Él va a venir por su novia, que Él nos está preparando, y nosotros tenemos que seguir preparándonos para ese encuentro con Cristo Jesús. Hay mucho engaño hoy en día, demasiado engaño, pero nosotros tenemos que seguir creyendo que Él volverá. Él volverá por nosotros. Saber de que las promesas de Jesús, de Dios en nuestras vidas, se van a cumplir. No nos olvidemos del plan, del propósito. Fíjense que hay diversidad de dones. Y hay personas diseñadas que ayudan al prójimo. Y no saben ese don tan especial, tan grande que tienen de ayudar al prójimo, de bendecirlo. Es un don de servicio. Es un don que de una o de otra manera te ayudan. Y a veces ignoran el don que hay en ellos. Yo conozco muchas personas. Ese don tan lindo que si pueden, te ayudan. Entonces, a veces no nos damos cuenta del don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ahora, pregúntate tú, Señor, ¿para qué estoy yo en esta tierra? Para mucho, porque Él te quiere usar mucho, porque tú eres, y aquí hay varones y hay mujeres. Somos diseñados, somos pueblo escogido por Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, y nosotros nos sentimos pequeños. Vemos por las redes, ¿verdad?, aquellos grandes palacios que creería yo que nos gustaría. A mí me gustaría conocer un palacio de años de atrás, ¿verdad? Debe de haber sido lindo. Y nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Padre. Él es tu Señor. Él es el que ha caminado contigo. Ahí donde tú estás, dile: Señor, gracias por los dones, y porque sé ahora el propósito y el plan por lo cual yo estoy en esta tierra. Ahí donde tú te encuentras, hay muchas hermanas que están en el extranjero, y muchas veces han dicho: ¿para qué estoy en este lugar? Y hoy el Señor llena tu vida y llena tu corazón, porque hay corazones muy dolidos, muy tristes. Pero hoy el Señor mete su mano en tu corazón y te da nuevo aliento de vida y te da nuevas fuerzas, porque Dios ha cuidado de sus vidas allá en el extranjero. Dios los ha librado. Dios ha estado con ustedes en todo momento allá en el extranjero. No ha sido fácil, pero han sido de bendición para sus familiares y para muchos. Y yo vengo a quitar esa desesperanza
Yo vengo a quitar esa tristeza. Yo vengo a quitar ese dolor que hay en sus corazones. Porque los que están en el extranjero han dicho en su corazón: ¿será que ha valido la pena? Y todo esfuerzo que han hecho, yo lo recompensaré. Porque yo soy vuestro Dios y yo soy vuestro Padre. Yo soy el Dios de cambios y de transformaciones. Por lo tanto, aliéntese vuestros corazones, porque están pasando días difíciles en aquellos países. Pero yo estoy con ustedes. Yo camino con ustedes. Y yo no los he dejado solos ni desamparados. Llénalos, Espíritu Santo, a todos los que están en el extranjero y los que estamos aquí, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu amor. Gracias, Señor, porque se van a abrir muchas puertas. Puertas de bendición, puertas de victoria se van a abrir. Se van a abrir muchas puertas, dice el Señor. Yo estoy abriendo caminos, pero créanlo, dice el Señor, que yo todo lo diseño y todo lo hago en mi tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso. Llena vidas, llena corazones, llena las mentes, Señor. Si hay enfermedad, Señor, ahí está tu mano de sanidad. Si hay, Señor, preocupación por pagos, por lo financiero, llega tú, Señor. Llega tú a las vidas. Llega tú, Señor. Obra, Padre. Obra ahora mismo en los trabajos. Señor, obra en los matrimonios, en los jóvenes, en los adultos. Obra de una manera especial, Señor. Fluye con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Padre, que veamos lo que tú tienes para nosotros. Tu palabra dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo principal es buscar tu rostro, Señor, porque luego viene lo que tú tienes para nosotros. Negocios que están empezando, ese emprendimiento, que se levanten día con día, Señor, a pesar de lo que se vive en el mundo entero. Sabemos de que tú estás con nosotros. Oramos por los países que están en guerra, por los que ha temblado la tierra, Señor, por estos niños. Ahora, por medio de las redes, las noticias llegan en cuestión de horas o de minutos. Oramos, Señor, porque muchos se quedan sin sus casas. Muchos se quedan con el sistema nervioso muy mal por el movimiento de la tierra. Pero hoy oramos por estos países, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas, que tú seas, Señor, el que levante nuestra cabeza de día y de noche, Señor. Hay personas que están en enfermedades de opresión, depresión, tristeza, angustia, soledad. Señor, oramos porque hay también peticiones de personas que se han desaparecido. Que tú seas, Señor, el que
guíe sus caminos y que tengan una luz en una noticia tan mala, que se convierta en una luz, en una noticia buena, Señor. Guárdanos a cada uno por nombre propio. Guarda nuestros hogares, guarda nuestras casas, nuestros hijos, nietos. Guarda trabajo, Señor. Guarda a mis hermanos que están en el extranjero. Guárdalos, protégelos, susténtalos. Trae, Señor, la bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y porque tú eres grande. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a terminar solo este capítulo, el 75, donde dice: Dios quiere que le adoremos con un corazón puro y que practiquemos la justicia. En cuanto a ti, hijito mío, te llamarán profeta del Dios Altísimo. Irás delante del Señor para prepararle el camino. Tú le anunciarás a su pueblo que Él los salvará por medio del perdón de sus pecados. Porque por el amor y la compasión de Dios nos mandará del cielo un nuevo día. Iluminará a los que viven en la oscuridad, atemorizados por la muerte. Su luz guiará nuestros pasos hacia el camino que lleva a la paz. El niño crecía y se fortalecía espiritualmente. Vivió en el desierto hasta el día en que se presentó ante el pueblo de Israel. Amén. Y luego ahí en el 2 ya empieza el nacimiento de Jesús, y así vamos a ir leyendo la palabra. La palabra es tan especial, pero lo más sorprendente es que el profeta y también el sacerdote Zacarías empezó a profetizar. Ya traía un plan, ya traía un propósito. Igual que cada uno de nosotros traemos un plan, traemos un propósito, traemos un llamado. No nos comparemos, no digamos es que yo no puedo, porque todos Dios nos ha dado un plan y un propósito para estar en esta tierra, y nosotros debemos de ejecutar lo que Dios quiere que nosotros hagamos día con día. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias por haberse conectado, y pues nuevamente me disculpo, el miércoles pasado no se pudo, pero sabemos de que seguimos adelante, seguimos en el camino del Señor. Mi hermana Vilmita, Dios la bendiga, desde Tennessee también, Nashville, no sé si así se pronuncia, Nashville, Tennessee. Que Dios me la bendiga, hermana Vilmita. Qué bueno que está acá con nosotros también, hermana Claudita. A todas y a todos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y sé que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. No dejemos de hacer el bien, sino sigamos adelante. Mi hermana Elizabeth, Dios me la bendiga. Qué bueno que está aquí en esta madrugada. Si Dios nos lo permite, el otro miércoles estamos acá nuevamente en vivo, y el día jueves, para los que están en los grupos, tenemos la enseñanza de los días jueves a las 7 de la noche, y el viernes nuevamente a orar, a interceder y a clamar por todas las necesidades. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, y que el Señor nos llene de su gloria y de su bondad. Me parece que hay una hermanita, tenemos hermanos de Canadá, de Estados Unidos, de México, y así vamos creciendo en la gracia del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde, y me parece haber visto ahí una hermanita de España, no sé si me estoy confundiendo, y si no, pues saludes, y que el Señor les bendiga.
Dios les bendiga. Hermana Helen, bendiciones.